Buenos días, amigos. Estamos iniciando este viernes. Está ya con nosotros el señor general Luis Hernández. Vamos a tratar el tema de Colombia, ¿no? El acuerdo de paz, que en algunas opiniones dicen fracasado, en otros dicen que no, que es el 10%, ya incluso se atreven a... Pero una gran discusión en nuestros vecinos de esto que llevó al expresidente Santos a tener el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Por este esfuerzo, pero él mismo ahora pide que la ley se cumpla con lo que tiene que cumplir. Así es que, Luis, bienvenido, buenos días. Una primera apreciación. Algunos dicen, en los procesos de paz suelen pasar estas cosas, y parece que este grupo que se reinserta nuevamente en la clandestinidad tiene ya otros intereses más allá de la lucha, de cómo nacieron las FARC, pues, ¿no? Son 60 años casi de lucha. Sí. Bienvenido, buenos días. Sí, muchas gracias, Francisco. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. En realidad, respondiendo a la pregunta inicial, en verdad estos procesos siempre tienen estos retrocesos, ¿no? Y lo más importante aquí es tener la determinación de continuarlos. Porque, por supuesto, y esos hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, un proceso que se desarrolló en Irlanda, por ejemplo, que cobró muchas vidas, un asunto complejo. Y claro, cuando se firmó la paz, claro, suspendieron. Y cuando se firmó la paz, obviamente, las partes se comprometieron a continuar, ¿no? A continuar, y finalmente nosotros tenemos una paz que está funcionando, que ahora tiene un poco de otra vez un retroceso inesperado, por ejemplo, que puede ser la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, porque eso obligaría a una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Y a raíz de los acuerdos de paz, y a raíz de los acuerdos de paz se quedó en que iba a haber el libre tránsito entre los ciudadanos de la isla. Entonces, es para ejemplarizar que siempre hay retroceso. Y lo más importante es mantener, en las Fuerzas Armadas llamábamos nosotros la persecución sobre el objetivo. En este caso, ¿cuál es el objetivo? La paz. La paz. Ahora, esta actitud de este 10% comandado por el señor Márquez, un porcentaje, sí, por poner un porcentaje. Unos dicen el 20%. Dicen será 2.000, 1.800. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos pueden estar dentro de una estrategia, que es realmente hacerle ver al gobierno colombiano que ellos realmente no están contentos de la forma como están cumpliendo los acuerdos. Parece que ahí hay bastantes discrepancias en la rapidez de los acuerdos, en que no se emiten los decretos correspondientes. Entonces puede ser que haya gente que esté poniendo piedras en el camino. Y dentro de esa estrategia puede ser que esta disidencia está haciendo que la gente medite en las consecuencias. Esa puede ser una lectura. Otra lectura es que efectivamente ellos quieren volver a la clandestinidad, quieren volver a la actividad armada. Creo que ellos están más contentos y tienen mejor vida estando en la disidencia. Se han acostumbrado a vivir ahí. Exactamente, a lo mejor recursos económicos. Ellos piensan que los pueden captar. No hablan de secuestro, pero dicen que van a tener eso, ¿no? Dice que van a tener una conversación con los empresarios. Me gustaría, ¿qué tipo de conversación sería? Mira, voy a conversar, pero tengo atrás unos que le amenazan con la vacuna, por decirlo menos, ¿no? Entonces yo creo que eso va a tener un costo, va a tener un costo. Entonces también tenemos nosotros el hecho de que las FARC y el ELN siempre se han disputado el territorio, siempre. Y ahora vemos que Iván Márquez hace un llamado a un acuerdo. Eso también demuestra que no están tan fuertes, que necesitan aliados. Entonces, obviamente, yo creo que, concluyendo esta primera parte, es importante que se mantenga la determinación de continuar con el proceso, y obviamente la ventaja de tener un 80% que está a favor del proceso. Ahí tiene que robustecerse el gobierno colombiano, y como ha dicho también el presidente Santos y el presidente Duque, realmente este es un grupo que ya sale sale a la ilegalidad y tendrá que ser combatido. Ilegalmente. Saludamos al doctor Adrián Bonilla. Bienvenido, Adrián, buenos días. Bueno, el día de ayer fue, digamos, una especie de... fracasó para algunos, fracasó el proceso de paz, para otros puede ser un tropezón, o las piedras que los que no quieren que esto continúe
pueden ir poniendo. Y claramente en Colombia y en América Latina dicen, no, esto es una decisión del narcotráfico. Y el 10% que tuvo contacto, y claro, ponen el porcentaje, van a mantener ese negocio. Entre ellos, claro, Jesús Santrich, pese a que ya estaba posesionado, no ha sido deshabilitado como senador de la República en representación de las FARC, ya tenía una orden de prisión, justamente por este incumplimiento, esta relación. ¿Cómo tener una lectura y apostar por la paz? Bienvenido, buenos días. Buenos días. A ver, cuando se firma el acuerdo de paz, la sociedad colombiana y todas las personas que han seguido el proceso político y social de ese país tenían la impresión de que iba a ser un proceso difícil. Era un proceso que no era absolutamente seguro, que iba a tener algunos escollos en el camino, que iban a haber disidencias, como efectivamente hubo dentro de esa organización armada, que no plegaron a la paz, y que luego probablemente iba a haber también personas dentro de aquellas que firmaron el acuerdo de paz que en algún momento tendrían una historia de disidencia. La historia de disidencias dentro de las FARC y de las organizaciones armadas colombianas no se remite al proceso de paz. Casi todas las organizaciones armadas colombianas, y en la década pasada hubo decenas de ellas, fueron disidencias dentro de la misma organización. Los tres grupos centrales que aparecen en la década de los años 60, las guerrillas de corte izquierdista, algunas que se vienen desde la época de los liberales, como las propias FARC, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que continúa activo todavía en Colombia en algunas zonas del país, y el Ejército Popular de Liberación, el EPL, son disidencias de organizaciones políticas y de organizaciones guerrilleras, de tal manera que la disidencia no es un hecho extraño en Colombia. No es un hecho extraño en Colombia. El que haya ocurrido en esta ocasión, si bien da cuenta de lo difícil que es el proceso de paz, no cuestiona el espíritu del proceso de paz, no cuestiona los fundamentos del proceso de paz, no cuestiona probablemente la decisión de la mayoría de la sociedad colombiana y del presidente Santos de abrir esta posibilidad. De hecho, el partido político FARC, que todavía hace un pronunciamiento, plantea que el regreso a las armas por parte de sus camaradas disidentes es un hecho delirante, así lo califican, y que para perseguir los objetivos, si fuesen políticos de carácter estratégico, la toma del poder, la construcción de una sociedad socialista, por ejemplo, el instrumento armado no es el instrumento adecuado en el momento contemporáneo de Colombia o de América Latina. Entonces, se trata de una disidencia que tiene todo tipo de motivaciones y que plantea su regreso a la lucha armada desde justificaciones probablemente endebles. Que no se han cumplido los acuerdos se han cumplido en la medida de lo posible, de acuerdo a los recursos que tiene, han ido avanzando, y así lo reconoce la mayoría de la dirigencia de las FARC y las bases de las FARC que plegaron a los acuerdos de paz. Tenemos otro fenómeno en Colombia, que es también un fenómeno absolutamente conocido, que tiene que ver con el problema mundial de las drogas y la naturaleza ilegal, ¿sí?, de la producción, de la comercialización y del consumo, que tiene que ver ya con un fenómeno de carácter internacional que genera una gran rentabilidad por la condición de ilegalidad en la que el producto es producido, y que es un incentivo para las lógicas armadas que de todas maneras siguen. Esta lógica que nos plantea Adrián, entonces puede presionar a que esta disidencia vuelva digamos, por el mercado, por presión de que alguien tiene que manejar eso. Y esta posibilidad de que incluso el general Hernández nos decía, sí, nos recordaba esta respuesta del ELN a decir, sí, hay la posibilidad de conversar, guerrillas que habían sido enfrentadas, ¿no?, en estos años.
Sí, porque, o sea, no es un secreto, es un hecho evidente el vínculo que hubo en determinado momento, que hubo en determinados momentos en la historia colombiana y en su momento final, entre la economía ilegal y las organizaciones armadas ilegales políticas. La dirigencia de las FARC decidió cesar ese vínculo y plegarse al proceso de paz. Pero en el caso, por ejemplo, de Jesús Santrich, la evidencia que existe en términos de la justicia colombiana y la estadounidense es que después del proceso de paz, violando los acuerdos, habría habido algún tipo de operaciones que tienen que ver con la economía ilegal. Entonces, yo creo que hay que mirar las causas, hay que mirar también el contexto internacional. Es un contexto internacional muy confrontado, el de América Latina. Hay relaciones tensas, no solamente en la retórica entre Colombia y Venezuela, y los actores políticos de los dos países, los legales y los ilegales, hacen uso de esa situación para avanzar sus posiciones en la vida pública. Iván Márquez, al anunciar nos dice lo que, digamos, las razones que ellos encuentran para su retorno a la ilegalidad, porque ya esto es un tema y así lo han calificado en Colombia. Esto fue lo que dijo Iván Márquez. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro. Será la de la paz cierta, no traicionada, desplegando sus alas de anhelos populares sobre la perfidia del establecimiento. Luis, aquí hay un discurso nuevamente de reivindicación social y claro, anuncia, no ha sido posible. Esto, si no es de una lucha armada, no es posible que la sociedad colombiana tenga más equilibrio, más justicia. Y no encuentra sino decir, esto nos falta. No encontramos en casi todo el discurso de Iván Márquez decir, esto no se cumplió, esto así. Simplemente no es viable un acuerdo de paz. Sí, o sea, como se diría en términos, es un discurso populista. Ya, claro. Entonces, claro, obviamente la sociedad colombiana tiene que caminar más hacia la equidad, pero es un tema que toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, hace un discurso que aparentemente atrae especialmente a aquellos que se sienten desplazados por lo que ellos estiman una sociedad que no es equitativa y que tiene ciertos grupos de poder que la continúan dominando. Pero yo creo que la opción que ha tomado el otro 80% es hacer esa lucha para una mejor sociedad, pero desde el lado político, sin la violencia, desde exactamente, la democracia. porque como bien lo ha dicho también el Timochenko, señor Logroño, él ha dicho que ya la lucha armada fracasó. Esa no es la vía. Y él ha sido inclusive muy duro cuando ayer se refería al pronunciamiento, él decía que le da vergüenza lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un 20% que quiere volver a la lucha armada, que yo le veo muy pocas posibilidades de éxito. Pero que van a causar una confrontación. Por supuesto que van a causar una confrontación, pero yo creo que finalmente no podrán llegar a tener los objetivos que ellos quieren alcanzar, pero en cambio sí van a lograr una convivencia que les permita satisfacer sus intereses particulares, como continuar con el negocio ilegal. Aquí hay un tema que nos preocupa a nosotros, por ejemplo, como Ecuador, que pueden volver a hacerse fuertes en la frontera, donde tienen cultivos de coca, y también el tema de la minería ilegal. La minería ilegal está muy ligada a la parte de la guerrilla, especialmente en el sector del Chocó, en la parte de San Lorenzo y en la parte de Tumaco, y nosotros tenemos minería ilegal también en el lado de la provincia de Esmeraldas. Y nosotros ya vimos como, por ejemplo, en el sector de Buenos Aires ya había gente paramilitar y que tenía armas. Entonces yo creo que ese va a ser un problema para el Ecuador mientras no se resuelva qué es lo que pasa con este grupo. Entonces aquí hay dos opciones.
el país, el ejército colombiano y el Estado colombiano, yo creo que eso es prácticamente el curso de acción que van a seguir, es combatirles. Ya. Inclusive ya se habla de quitarles el estatus político a este grupo. Le acaban de, ofrecieron ya una recompensa de los 4 líderes que Exactamente. asumaron, ¿no? Entonces yo creo que eso no va a cambiar. Ellos van a mantener esa determinación. Entonces veamos cuál es la actitud. Entonces yo creo que inicialmente va a haber más violencia y obviamente va a haber repercusiones para el Ecuador en la parte fronteriza. El presidente Iván Duque, en cambio, respondió de la siguiente manera. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. He hablado con la doctora Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial para la Paz, frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional. Estas imágenes evidencian la necesidad de tener una claridad diáfana sobre las armas, las rutas del narcotráfico, los bienes y los dineros del grupo armado. Le he solicitado al fiscal general de la Nación emitir las órdenes de captura necesarias para enfrentar los delitos que se evidencian en el video y que son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana. He conversado con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, pidiendo su respaldo y su apoyo a la justicia colombiana para la captura de este grupo criminal auspiciado por la dictadura de Maduro. A la comunidad internacional le hago un especial llamado para que se una al pueblo de Colombia en el rechazo inequívoco a estas amenazas criminales y que entreguen a estos terroristas. He ordenado la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano. Se fijará una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que conduzca a su captura. Y queremos saludar a John Marulanda en Medellín, Colombia. Están con nosotros, John, el señor doctor Adrián Bonilla y el general Luis Hernández en los estudios aquí en Exa y Democracia. Bueno, una primera apreciación ya desde el punto de vista del análisis y esta posición dura. El presidente Iván Duque ha dicho, no, aquí no hay ninguna disidencia, que hay un grupo de narcotraficantes y además ha vinculado al gobierno de Venezuela, al gobierno presidido por el señor, ¿cómo decir? El uno reconoce a Guaidó y el otro a Maduro, así es que, ¿cuál apreciación? Bienvenido, buenos días. Gracias, doctor Rocha. Un saludo muy cordial para mi general Hernández y para el doctor Bonilla. Pues mire, como decimos en Colombia, en las primeras de cambio, creo que hay una actitud que los colombianos estamos viendo con satisfacción por parte del gobierno, porque ese grupo que surgió allá, ya no lo están calificando como un GAOR, un GAO, grupo residual, toda esa jerigonza que se inventaron en el gobierno pasado, y lo llamó como lo que es, una banda narcoterrorista. De modo que conceptualmente tenemos claridad sobre cuál es la naturaleza de estos individuos que se burlaron de todos los colombianos y de un proceso que se hizo en La Habana, que únicamente está favoreciéndolos para que se reintegren, y favoreciéndolos de manera extraordinaria, ¿no? Para que se reintegren a la sociedad. Por otro lado, es también claro el presidente al determinar la culpabilidad, la responsabilidad de Venezuela en la organización, en la creación de esta banda narcoterrorista. Ahora bien, otro punto importante es que las autoridades judiciales, inclusive la JEP, han tomado rápidamente la decisión de expulsarlos de todo el proceso de legalidad que ellos estaban siguiendo.
y ya están incluidos, se está solicitando en este momento su inclusión en las circulares rojas de Interpol, mientras en el país ya se les ha abierto una causa judicial por los delitos de asociación para delinquir y porte ilegal de armas y todo lo que esto pueda derivar en otro tipo de delitos con base en el video. De modo que se han tomado unos primeros pasos iniciales que a mi modo de ver son los adecuados. ¿Aló? Sí, ¿Aló? John, ¿Me habría escucha? aquí, sí, estamos Sí. escuchando, pero una pregunta Ok. adicional ahí sería, Dígame. la sociedad, así como tú nos comentas, reacciona positivamente al anuncio del presidente Duque con temor, hay la voluntad de continuar el proceso, la confrontación política dentro de Colombia puede producir mayores disidencias o esto va a ser un tema más controlado. No, el problema con estos señores es un problema muy particular, muy específico, geográficamente muy ubicado, y para poder responderle esa pregunta tendríamos que hablar más o menos de unos 2.300 hombres en armas que hay en 14 organizaciones de disidencias de las FARC en unos 57 municipios del país. Sin embargo, lo que estamos viendo hasta ahora es que esas disidencias son grupos pequeños que se han abierto del proceso de paz, que están actuando en estos municipios, especialmente los municipios en donde se está produciendo cocaína, donde hay cultivos ilícitos de hoja de coca, y no son una guerrilla organizada, estructurada, que esté buscando la toma del poder, sino que son unas bandas dedicadas al narcotráfico que tienen capacidad, y lo están haciendo, de perturbar la seguridad de algunos países. Y ahí me tengo que referir a ustedes, al Ecuador, a mi querido Ecuador, porque un gran grupo de esos grupos, disidencias que llaman de las FARC, le puedo mencionar el Frente Décimo, el Sexto, el Noveno, el Séptimo, el 11, el 12, inclusive el octavo, están en frontera con Ecuador, en el Nariño, en Cauca, más los que están en Putumayo, allá al frente de Sucumbíos, que es una situación particular que por efectos de mi trabajo conozco muy bien. Ahora bien, parte de el área potencial de operaciones de esta nueva banda narcoterrorista que encabeza el señor Iván Márquez, pues también tiene que ver con el Ecuador, porque ellos están trabajando con un señor que se llama alias Gentil Duarte, que desde hace 3 años viene tratando de consolidar un grupo ahí en esa región, con disidencias de las FARC, coordinando con la Sinisterra allá en el Cauca, que ustedes conocen también, con la Constru en el Putumayo, con John 40, esto ya es para arriba, con la frontera con Venezuela, y este señor Gentil Duarte pues no aparece en el video, y entonces eso nos puede dar la idea de que no es que esté muy de acuerdo con lo que está haciendo Iván Márquez, lo que implica que Iván Márquez tampoco es que sea el gran líder que esté uniendo a esas disidencias que le acabo de mencionar de las FARC. Luego sí hay un problema de disidencias en el país, fundamentado en el asunto del narcotráfico. Sí, el Ecuador puede preocuparse un poco sobre lo que está sucediendo en sus fronteras con Colombia, con estas disidencias y especialmente con el narcotráfico, con el crimen organizado transnacional que se consolida con la presencia permanente y aumentando de representantes de los carteles mexicanos, de cartel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, y ahora con esta banda narcoterrorista que tiene aspiraciones, pues, porque su video, como lo pudieron ver ustedes, lo anuncia al mundo que están ahí. De modo que ese es más o menos un panorama a grandes brochazos de lo que está sucediendo actualmente en el país. John, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Vamos, y voy a pedir a Adrián de inmediato comentar esto que es una descripción. Usted lo decía, doctor Bonilla, aquí hay una disidencias
John Marulanda nos ha dicho, son 14 grupos los que están funcionando, entre ellos el de malos recuerdos sobre todo para los medios de comunicación, que es el Sinisterra, que está en la frontera en la provincia de Esmeraldas, ¿no? ¿Cómo entender entonces esto? Ya con estos datos adicionales, digamos. Si vemos el problema en su conjunto, deben ser mucho más de 14 grupos los que operan en todo el territorio colombiano, no necesariamente que se llamen a sí mismos FARC, pero grupos armados que protegen la actividad ilegal del cultivo y del tráfico de sustancias ilegales. Esto significa que entonces no los podemos dividir, estos son una cosa, estos otra. Son grupos ilegales. Son grupos armados ilegales. Algunos de ellos plantean la idea de que se arman como consecuencia de una ideología política. El grupo disidente de las FARC de ayer, el Ejército de Liberación Nacional, que continúa operando, pero si los vemos todos, como los ve el comentarista John Marulanda, pues sí, se trata de grupos armados que están articulados a las lógicas de la economía ilegal. Entonces, si el tema de la acción armada ilegal en Colombia está vinculada al problema mundial de las drogas, la solución de este problema pasa no solo por Colombia, sino que pasa por una serie de medidas de carácter global que tienen que ver con una estrategia absolutamente fracasada en los últimos 40 años de combatir al problema de las drogas como que fuese un problema de seguridad, y no es un problema solamente de seguridad, es básicamente un problema de salud engranaje pública. Con el vincular al gobierno de Maduro y Venezuela con todo esto, ¿tiene razón también de ser? Bueno, tiene una lógica política, es lo que había planteado yo en la primera intervención. Los actores políticos colombianos articulan distintos discursos en su forma de presentarse al público. El gobierno de Venezuela en un último evento habló de la posibilidad incluso de recibir a los que ahora son disidentes cuando todavía no se habían alzado en armas, ¿sí? Pero que ya estaban y en la acusaciones de esta naturaleza frente al gobierno de Venezuela han sido reiteradas por parte de distintos políticos colombianos. Vale la pena decir que el gobierno de Venezuela ha negado persistentemente el hecho de que el gobierno esté apoyando a los grupos armados colombianos. Pero vale la pena recordar también que la frontera porosa entre Colombia y Venezuela desde la década de los años 60 ha hecho posible que los grupos armados colombianos operen a ambos lados de la frontera, lo cual no significa necesariamente que todos los gobiernos venezolanos hayan respaldado a las guerrillas colombianas. Luis, hay un planteamiento que nos decía John Marulanda, el Ecuador tiene que preocuparse, como decía. Y sí, hemos estado preocupados, pues nos costaron 7 muertos en la última etapa, ¿no? Sí, yo quisiera irme un poquito al contexto jurídico y cómo el gobierno colombiano le enfrenta y le va a enfrentar este problema y las repercusiones en el Ecuador y tal vez cuál podría ser la posición política del Ecuador ante el problema. Si mal no recordamos, había un debate muy fuerte hace unos 7, 8, 10 años de declararle o no beligerante a las FARC. La ultraderecha colombiana muy fuerte decía que son terroristas. Y un sector de la sociedad colombiana decía, no son fuerzas beligerantes. En el momento que son beligerantes, usted le da un estatuto legal y jurídico, como otro estado casi, ¿no? Y también en el Ecuador ese era el debate. Y el presidente Correa les declaró beligerantes. Entonces fue una posición acorde con lo que ese momento tenía el gobierno colombiano. Esa beligerancia, el hecho de calificarles de esa manera, facilitó para que inclusive países extranjeros entren a ser parte de esa negociación. No eran fuerzas terroristas, porque usted no da estatus beligerante a un delincuente, porque está fuera de la ley. Entonces, esto facilitó para que otros trataran el tema de otra manera. Exactamente. Pero eran beligerantes porque lograr que una fuerza
logre el estatus de beligerancia, es un triunfo, por supuesto, porque le lleva a sentar al Estado, le lleva a sentar con ellos. O sea, se pone de igual a igual con el Estado. Alcanzó ese estatus. Y con ese estatus logró firmar los acuerdos de paz. El ELN tenía el mismo estatus y estaba negociando con el gobierno colombiano. Entonces, este momento el gobierno colombiano les trata a ellos como terroristas. Cambió. No son ni disidentes, cambió. O sea, no son beligerantes, son terroristas. Entonces, ¿qué posición va a tomar el gobierno ecuatoriano? ¿Cómo les va a calificar? ¿No? Segundo, el ELN no está calificado como fuerza terrorista, son beligerantes. Es por eso que estaban negociando con el gobierno colombiano. Aquí mismo, Ecuador, y se suspendieron las negociaciones. Se suspendieron por otras actividades hechas dentro del Ecuador. Entonces, hábilmente, Iván Márquez les invita. Entonces, el momento en que ellos aceptan de lleno estar con Iván Márquez, el gobierno colombiano también les va a calificar de terroristas porque se unen a una sedición. Entonces, mire cómo pierden este estatus de beligerante. Podrían perder. Entonces, es interesante saber qué es lo que va a pasar al futuro, ¿no? El presidente Moreno dice lo siguiente para que pueda comentarnos, Luis. Esto es lo que nos dijo el presidente Lenín Moreno. Ante la decisión hecha pública de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de continuar por el camino de las armas, como Ecuador y como presidente de la República, debo indicar que lamentamos profundamente aquello. Nos solidarizamos con Colombia, nos solidarizamos con su gobierno y nos solidarizamos fundamentalmente con su pueblo. E informamos que continuamos apoyando el proceso de paz implementado en el país hermano. Que la paz siempre sea el camino. Bueno, él vuelve a decir, es una disidencia, pero no los califican si la disidencia continúan con el estatus de beligerantes o no. Claro, y el gobierno colombiano no les califica de disidentes, sino directamente les califica de terroristas y pone órdenes de captura, pone recompensas. Entonces, es un tema que tendrán que analizar el gobierno ante los nuevos hechos que se van presentando. Ahora, en la parte de el Ecuador siempre tiene que tener la capacidad de proteger sus fronteras. Y vuelvo a lo que yo he dicho siempre. A las fuerzas de seguridad hay que darles la misión, los medios y hay que exigirles resultados. Es por eso que hay una autoridad civil que tiene que estar sobre la autoridad policial y militar para hacer cumplir lo que establece la Constitución y la ley. No se le puede tampoco exigir a una fuerza de seguridad resultados si es que no se le entrega los medios. Entonces nosotros tenemos que en este tema ser sumamente serios. Y yo quiero aquí poner solo un ejemplo, que es pequeñísimo. Sorprende cómo en el Ecuador todavía circulan vehículos sin placa. Eso es un atentado a la seguridad. En Europa no se puede ir sin placas y en Estados Unidos ni a la esquina, porque inmediatamente le detienen como carro sospechoso. Aquí inclusive, claro, aquí inclusive el carro del señor presidente de la República, el vehículo de él debería tener placa. No hay ninguna excusa para que no tengan placas. Ninguna. Entonces aquí se dice nuevamente, a ver, faltan recursos. ¿Cómo pueden faltar recursos si le cobran por la placa? ¿Qué organización no está cumpliendo adecuadamente con esta función? ¿La Agencia Nacional de Tránsito o qué burócrata por ahí está actuando de una forma mediocre para que esto no se cumpla? Ve esas pequeñas cosas que son importantes para mejorar nuestra seguridad. Entonces yo creo que el tema de la frontera tiene que ser analizado. Hay denuncias de que, por ejemplo, en el sector de Esmeraldas todavía siguen funcionando retroexcavadoras de minería ilegal. Entonces yo creo que tenemos que nunca perder el control de nuestro territorio. Está en línea telefónica desde nuestra hermana República de Colombia el senador Iván Cepeda.
Senador, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Están acá en nuestros estudios el señor doctor Adrián Bonilla y el general Luis Hernández. Bueno, desde la parte política y desde esta, yo diría, incluso esta reivindicación para la disidencia de un discurso nuevamente de izquierda, de lucha social, ¿cómo analiza usted desde, en cambio, ya la legalidad y el ejercicio de la democracia? Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, es un gusto saludarlos. Debo ofrecer disculpas, pero estoy en momentos de abordar un vuelo, estoy en un aeropuerto, así que con el mayor gusto un diálogo, pero será breve, lamentablemente. Sí, muchas gracias. Gracias por atendernos, pero le diría, esta primera apreciación suya desde uno de los estamentos, como es el Senado colombiano, ¿cuál es su apreciación de los hechos? ¿Usted se refiere a los más recientes hechos con sí, relación en relación a la disidencia? Ayer. Sí, exacto. Bueno, pues obviamente esto es una noticia que nos entristece. Las fuerzas democráticas en Colombia hemos estado trabajando intensamente en los últimos 6 años para remontar no solamente a la época más reciente, porque nuestra lucha es de décadas, para lograr una paz sólida en Colombia. Y evidentemente ayer ese proceso ha tenido un golpe que no es letal, hay que decirlo. El proceso de paz es un proceso que ha resistido muchos golpes, pero que es, sin lugar a dudas, objeto de preocupación y que merece reflexión y sacar de este episodio las conclusiones, las lecciones más importantes. Y pues una de esas lecciones es que una vez dicho que es injustificable el alzamiento en armas en este momento y que no hay ninguna razón que lo pueda validar, también es cierto que hay que atender la manera en cómo se ha implementado el acuerdo de paz en Colombia, que permite que en algunos sectores de la antigua guerrilla de FARC se asiente la desconfianza y el temor, la incertidumbre por la forma en cómo se está haciendo la reincorporación de quienes se alzaron en armas en otros tiempos. Así que, dicho eso, hay que exigirle al gobierno actual, al gobierno del presidente Iván Duque, que acelere los tiempos, los métodos de implementación del acuerdo de paz y también, obviamente, de los recursos necesarios y deje o impida que el partido de gobierno que lidera el mayor enemigo del proceso de paz, que es el expresidente y senador Álvaro Uribe, siga haciendo de la suya. Pero usted diría que esto es un tema ideológico, que sí tiene una posición política para reivindicar el proceso de paz. Ellos han dicho que no se ha cumplido, cuando ustedes mismos reconocen que se dan pasos y que está fuerte el proceso. Sí, yo creo que es equívoco simplificar lo que está ocurriendo. Un discurso que está haciendo la extrema derecha es intentar reducir el problema o los problemas del país al problema del narcotráfico y de las economías ilegales. Por supuesto que ese es un factor importante, nadie lo desconoce, pero que no debe ser convertido en una especie de herramienta ideológica para poder explicarlo todo y para poder justificar también medidas arbitrarias. En este caso, dicha esta abierta contradicción y este rechazo que nos merece la decisión que ha tomado el antiguo negociador del acuerdo de paz, Iván Márquez, y varios de sus compañeros, pues también es necesario reconocer que aquí el problema es la implementación del acuerdo de paz. Y esa implementación ha tenido problemas serios, que no tengo tiempo de explicarlos en detalle, pero que hacen que surjan fenómenos como el que estamos comentando.
Senador, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos en contacto para hacer un seguimiento de los acontecimientos y de lo que puede resultar. Muchas gracias al senador Cepeda desde la República de Colombia. Adrián, bueno, ahí hay una posición de un senador de izquierda que nos habla de democracia, que nos habla de un proceso que sí está fuerte, que tiene problemas, pero que alguien está ganando aquí. La implementación del acuerdo de paz es un proceso largo, es un proceso complicado y que requiere voluntad política, ¿sí? El acuerdo de paz fue muy debatido por la sociedad colombiana y hubo fuerzas políticas que se le opusieron y hubo muchas otras fuerzas políticas que lo apoyaron. Y hubo un referéndum. Hubo un referéndum y hubo una decisión, constitucional, ¿sí?, que garantizó la legalidad del acuerdo. El acuerdo tiene una serie de puntos y uno de los puntos más debatidos en Colombia es el de la justicia transicional. ¿Qué supone la justicia transicional? Para esquematizar básicamente la construcción de un esquema especial de juzgamiento de delitos para las personas que cometieron esos delitos mientras se encontraban levantadas en armas. Ahí hay una serie de excepciones respecto de los delitos que eventualmente se cometieron. Se exceptuaron de las posibilidades de beneficio todos los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles a nivel global, pero muchos otros fueron sujetos de amnistías, de una aproximación que no castigaba con la cárcel, porque no era posible tener un acuerdo de paz si es que esto no se resolvía. Los elementos del Tratado de Paz y los elementos de la justicia transicional son los que habrían violado los disidentes que ayer se levantan en armas. Se quedan fuera del esquema de justicia transicional. Y hay que aplicarla la normal. Hay que aplicar, esto lo dijo el presidente Duque ayer, hay que aplicar la justicia normal. En este caso, el primer delito que ha sido identificado es el de asociación para delinquir. Como es un proceso político importante y muy intenso el que se llevó para llegar al acuerdo de paz, todos estos incidentes, como el de ayer, vuelven a activar las posiciones previas al debate de los acuerdos. Pero lo que dice el senador Cepeda tiene entonces... El senador Cepeda manifiesta una posición, y es que los acuerdos han tenido una serie de retrasos en su implementación. Se requieren recursos, se requiere, por ejemplo, legalizar tierras, se requiere generar proyectos, una serie de compromisos del Estado colombiano y compromisos de las personas que dejaron las armas que tienen que cumplirse. En la medida en que estos compromisos se cumplan, es la posición, habría menos posibilidades de la ruptura de esos acuerdos. Está en línea telefónica también el analista internacional Jairo Libreros. Jairo, bienvenido. Buenos días. Están con nosotros el doctor Adrián Bonilla y el general Luis Hernández. Bueno, ¿cómo entender? Hemos conversado desde ya con el senador Cepeda, también estuvimos conversando con otro colega periodista. ¿Cómo entender este momento ya de un día después del anuncio de la disidencia? Bienvenido, buenos días. Francisco, muy buenos días. Saludo a los miembros del panel. Yo creo que hoy ya bajada un poco la marea del impacto que tuvo el video, hay algunos elementos que son interesantes por discutir. El primero de ellos, era previsible que estos personajes encabezados por el señor Iván Márquez y secundado por Jesús Santrich y por alias Romaña, alias El Paisa y muchos otros excabecillas de la FARC, no se sentían a gusto con la paz. Eran personas, además de pertenecer a la FARC, también tenían un prontuario relacionado con crímenes de lesa humanidad y con actividades de narcotráfico, que no se sentían seguros viviendo en democracia, no han tenido esa experiencia. Consideran que el Estado y de manera particular la administración del presidente Iván Duque lo único que le interesa es capturarlos con fines de extradición o por lo menos amargar lo que fue uno de los procesos más difíciles que ha sacado durante los últimos años
los colombianos, como es cerrar un conflicto de 50 años y apostar por un país completamente diferente. En segundo lugar, yo tengo una preocupación. No creo que ellos en el corto plazo estén en capacidad de asestarle golpes que afecten la institucionalidad, la democracia y que vulneren de manera masiva los derechos de los ciudadanos, pero sí va a alterar las dinámicas electorales con fecha 27 de octubre especialmente. Colombia acude a las urnas a elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, y yo creo que esto va a ser utilizado políticamente para posicionar nuevamente la necesidad de reformar el proceso de paz, de acabar la justicia especial y decir que las FARC pues, siguen siendo un enemigo fuerte en el caso colombiano para ganar réditos políticos. Y en tercer lugar, algo que les escuché conversar que yo creo que es importante tener en cuenta. Sí, el Estado colombiano no ha cumplido con todos los compromisos que se suscribieron en el 2016 en el Teatro Colón, pero hay que tener en cuenta que vamos para 3 años y lo que buscaban esos compromisos era pagar una deuda social, política, agraria de casi 50 años. Y yo creo que difícilmente un gobierno en democracia actualmente tiene la capacidad de adelantar todas esas iniciativas en solo 3 años. La administración Duque ha hecho un esfuerzo importante, la administración Santos dejó las bases sentadas y esto es un proceso que demanda voluntad política, compromiso de las partes, apoyo de la sociedad y mucha paciencia en el tiempo. Jairo, ¿las elecciones de octubre podrían asentar esta confrontación o más bien podrían llevar a un intento de acuerdo de los grupos políticos que actúan en la legalidad para enfrentar este escollo que se presentó ayer? Verbalmente yo creo que existe el compromiso político de las diferentes facciones para evitar de manera especial la utilización de la violencia con fines políticos. En el transcurso de esta semana, las cabezas de los partidos y movimientos políticos suscribieron en Palacio un acuerdo para no solamente moderar en términos verbales sus intervenciones, sino para no promover o traer a colación actividades relacionadas con la violencia. En ese pacto, por ejemplo, estuvo el señor Rodrigo Londoño, la cabeza visible en su momento de la FARC, que firmó el proceso de paz y que hoy día es el líder natural y político del movimiento que representa a los excombatientes de esa agrupación guerrillera. Yo creo que desde ese punto de vista Iván Duque tiene a los partidos y movimientos políticos comprometidos, pero creo que sí va a ser utilizado es como una artillería de actividades eminentemente electorales. De un lado, el Centro Democrático, ya lo anunció el presidente Álvaro Uribe, hoy día senador de la República y cabeza del Centro Democrático, considera que es necesario reformar unilateralmente el acuerdo del Teatro Colón, acabar o por lo menos recortar a su mínima expresión la vigencia de la justicia especial, capturar a algunas personas. También dice que a la base guerrillera pues hay que respetarla, pero yo creo que va a haber una disputa política muy fuerte que va a aprovechar que surge nuevamente para voces de derecha el entre comillas castrochavismo y la FARC, y para la izquierda va a defender, y el centro también creo que va a defender el acuerdo de paz. Yo creo que vienen unos 2 meses muy difíciles en términos políticos y electorales, que todos van a sacar provecho de esta situación que es alarmante, que es delicada, pero que la institucionalidad colombiana tiene la disposición de contener en términos de riesgo y amenaza. Jairo, para terminar y agradecerte este diálogo, el presidente Uribe representa a esa mitad de colombianos que llegaron a decir que sí, que no había que firmar de esta manera el proceso de paz. ¿Puede consolidarse con este hecho un discurso que él ha sostenido permanentemente? Yo creo que sí. El senador Uribe es una persona que tiene un liderazgo que nadie puede desconocer. Es un hombre comprometido con sus ideas políticas y muy seguramente como integrante del partido de gobierno, como líder natural, como expresidente,
y con el caudal de admiradores que tiene, él va a hacer todo lo posible por posicionarse a nivel territorial en las elecciones, por sacar un discurso que le permita mantener vigente la posibilidad de una reforma constitucional, y yo no tengo dudas sobre la viabilidad de su proyecto político. Quizás muchas personas en Colombia no estén de acuerdo y prefieran que se mantenga el acuerdo de paz en los términos que fue estipulado en el 2016, pero el debate de las ideas políticas se da en democracia, y si él tiene las mayorías, yo veo probable que se logre entrar no solamente a la discusión, sino a la reforma efectiva de algunos apartes que muchos colombianos, como lo expresaron en el 16, no compartían de la negociación de paz entre la FARC y Juan Manuel Santos. Jairo, muchísimas gracias, estaremos en contacto y gracias por siempre estar colaborando con Democracia y EXA. Nos encontramos luego. General Hernández, este es un panorama, y ya que ustedes han visto una posición de Uribe, una posición de nada menos que del senador Cepeda, que es la izquierda colombiana, pero esta suerte de los comunicadores están diciendo aquí se van a aprovechar y va a haber una posición como más dura frente a esto. Sí, yo creo que hay que considerar que esto fue fruto de muchos años de negociación. O sea, tiene que haber habido posiciones muy, muy extremas y que se fueron acercando. Entonces, en este momento, revisar lo que seguramente ya se revisó muchas veces y no pasó antes de firmar, yo creo que sería muy, muy peligroso. Eso podría dar por claro, eso. Exactamente. Pero lo que dice Jairo es que si ganan las elecciones en octubre se puede. No, es que eso es justamente, es como que nosotros, es que son decisiones de Estado. Claro. Y ahí viene el tema de la democracia. Hay ciertas cosas que son decisiones de Estado. Es como, por ejemplo, claro, con las dimensiones, cuando hubo el acuerdo de paz con el Perú. Como que después viene una mayoría y dice, no, yo quiero renegociar. No, ya es un acuerdo que se firmó y que hizo un Estado en este momento. Entonces no es que viene una nueva mayoría y se cambian lo que se ha firmado. Aquí hay una determinación que se tomó ese momento, un objetivo que se consiguió ese momento, y yo creo que lo mejor para Colombia es insistir sobre el proceso y acelerarlo, porque si se acelera el proceso, lógicamente hay menos oportunidades para que estos grupos que quieren rever algo, que ya se discutió en su debido tiempo, no suceda. O sea, ese es uno de los problemas que tenemos en nuestros países, de que nosotros queremos deshacer lo que en un momento se decidió que era lo mejor, especialmente temas trascendentales. A nadie se le ha ocurrido en la Gran Bretaña deshacer, por ejemplo, el acuerdo de paz del Good Friday, del Buen Friday que se hizo entre el IRA, los de Irlanda del Norte, la República de Irlanda con el Reino Unido. A nadie se le ha ocurrido que viene una nueva mayoría, eso se negoció con Tony Blair, que venga una nueva mayoría y diga no estamos de acuerdo. No, así no funciona el mundo. El mundo que nosotros quisiéramos que funcione de esa manera. Entonces yo creo que este momento lo mejor para Colombia debería ser perseverar. Eso es, perseverar. Y esta disputa política y estos retrocesos siempre van a existir. Y como dijo también uno de los analistas de Colombia, dijo, esto no es letal. Por supuesto que no es letal. Si 80% se mantiene en la legalidad y un 20% es disidente o terrorista, como quieran calificarle, la mayoría está porque continúa el acuerdo, y yo creo que ahí es una puerta de salida para continuar, como dije anteriormente, perseverando en el proceso. Rodrigo Londoño, Timochenko dijo lo siguiente al referirse al hecho del día de ayer. Primero, el acuerdo de paz de 2016 es un logro histórico que no tiene marcha atrás, y no es esta la primera ni será la última crisis del proceso. Hacemos un llamado a todos los colombianos y colombianas para arropar y proteger el proceso de paz. Parte de las reacciones al anuncio de la disidencia de las FARC. Doctor Bonilla, esta es una posición firme, digamos, del grupo mayoritario de las FARC. Sí. Si desarrollamos un poco la conducta de los disidentes, ¿sí? Desde el punto de vista estrictamente político, es de una enorme irresponsabilidad. Porque lo que genera
esta disidencia y estas declaraciones. Más allá de la tristeza en la sociedad colombiana, es una profunda indignación, pero una profunda indignación de la enorme mayoría de la sociedad colombiana, de las personas que se identifican con el centro, con la izquierda, con la derecha. Todos están indignados con esta declaración de retomar las armas. Ahora, hay que pensar quién se beneficia de esta indignación de la mayoría del pueblo. ¿Qué tipo de posiciones políticas dentro de Colombia, porque es un proceso político, son los beneficiarios de la irresponsable actitud? Y eventualmente, en términos electorales, aquellos que hacen la declaración ayer probablemente están alentando una victoria de precisamente las posiciones más duras. En los dos lados. En los dos lados, pero sobre todo aquellas que eran más escépticas del proceso de paz. Coincido absolutamente con Luis en el sentido de que el proceso de paz es un evento histórico que hay que proteger. ¿Sí? No solamente los colombianos, es un problema colombiano y los colombianos tendrán que proteger el proceso de paz, pero los países vecinos y la comunidad internacional, tal como lo manifestó el presidente ecuatoriano y otros presidentes de América Latina, de España, están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para sostener el proceso. Para sostener el proceso tal y como fue firmado, en el ¿no? 2016. Hay que avanzar en eso. El revertir el proceso, lo que va a significar es la victoria de las personas que ayer dicen haberse vuelto a levantar en armas. Luis, el gobierno ecuatoriano debería tener una posición, ha dicho, respaldamos el proceso de paz, y esto que hay que reforzar nuestra frontera ya, porque pueden haber, cuando dicen van a conversar con empresarios, con los nuestros han conversado y les han hecho saber que pueden ser secuestrados. Es un momento difícil también para la seguridad, se agravó más, diríamos así. Sí, indudablemente, considerando especialmente que nosotros tenemos más de 200.000 hectáreas de coca en nuestra frontera. En el sector del Chocó, en Esmeraldas y Tumaco, tenemos una gran minería ilegal que puede ser aprovechado por grupos, en este caso disidentes. Entonces, hay que hacer lo que tiene que ser permanente, ¿no? La frontera tiene que estar bien controlada, bien las Fuerzas Armadas bien equipadas, vuelvo a decir, exigiendo resultados y realmente no perder el control de nuestro territorio. Por ejemplo, yo conozco de denuncias que en el sector de Esmeraldas hay retroexcavadoras trabajando ilegalmente y yo no sé qué acción se ha tomado. Este momento. Yo no sé qué acciones se ha tomado al momento. Entonces nosotros tenemos que aumentar y tener una fuerza de seguridad permanente en la provincia de Esmeraldas y en la frontera. Sí, para garantizar exactamente, ver la forma, ser creativos, tal vez bases permanentes puede ser vulnerable, pero en cambio hay movilidad, hay diferentes formas de cumplir la misión y no perder de vista lo que tiene que ser una tarea fundamental de Fuerzas Armadas, tener un adecuado control del territorio, que es lo que le faltó a Colombia. Es por eso Colombia no pudo controlar su territorio y por muchos años prosperaron estos grupos armados. El Ecuador es un país más pequeño, de alguna manera más fácil de controlar, pero al mismo tiempo tenemos que tener unas Fuerzas Armadas con buen equipamiento y, como dije anteriormente, dadas la misión, entregados los medios, exigir resultados. Doctor Bonilla, ¿el gobierno ecuatoriano debería insistir en algo más o esta declaración del presidente Moreno es suficiente por el momento? ¿Debería que volver a ofrecer el territorio para un diálogo? ¿Alguna cosa más o así está bien? Bueno, el gobierno ecuatoriano tiene que ponerse al servicio de la paz en Colombia y esto significa sintonizar con este anhelo del conjunto de la sociedad, pero no puede el gobierno ecuatoriano tener actitudes contradictorias o confrontacionales con el gobierno colombiano en relaciones de gobierno a gobierno, si es que se quiere avanzar en esta dirección. Yo quiero agradecer al señor doctor Adrián Bonilla, al general Luis Hernández y a todos los colegas y analistas al señor senador Cepeda también, con quienes hemos conversado desde Colombia. En un momento regresamos con algo de la Uniandes. Muchísimas gracias a ustedes. Inicio de espacio promocional y publicitario.